Relatos de poder de Carlos Castaneda, capítulo 11, La burbuja de la percepción. Pasé el día solo en casa de don Genaro. Dormí la mayor parte del tiempo. Don Juan regresó al pardear la tarde y caminamos en completo silencio hasta una cordillera cercana. Nos detuvimos a la hora del crepúsculo y estuvimos sentados al filo de una honda barranca hasta que casi estuvo oscuro. Entonces don Juan me llevó a otro sitio cercano, un monumental risco con un muro de roca liso y vertical. El risco no podía verse desde el sendero que conducía a él. Don Juan, sin embargo, me lo había enseñado varias veces antes. Me había hecho asomar por el borde y decía que todo el risco era un sitio de poder, especialmente su base, un desfiladero muy profundo. Siempre que lo miraba sentía un desazonante escalofrío. El desfiladero era siempre oscuro y ominoso. Antes de que llegáramos al sitio, don Juan dijo que yo debía seguir solo y encontrarme con Pablito en el borde del risco. Me recomendó relajarme y practicar el paso de poder con el fin de eliminar mi fatiga nerviosa. Don Juan se hizo a un lado, hacia la izquierda del camino, y la oscuridad literalmente se lo tragó. Quise detenerme a averiguar dónde había ido, pero mi cuerpo no obedeció. Empecé a marchar a paso veloz, aunque me hallaba tan cansado que apenas me tenía en pie. Al llegar al risco no vi a nadie, y seguí marcando el paso de carrera, respirando profundamente. Tras un rato me alejé un poco, quedé inmóvil con la espalda contra una roca y noté entonces la figura de un hombre a unos cuantos pasos de mí. Estaba sentado, con la cabeza oculta entre los brazos. Tuve un momento de susto intenso y me retraje, pero luego me expliqué que el hombre debía de ser Pablito y sin titubear fui hacia él. Dije en voz alta el nombre de Pablito. Pensé que, incierto de quién era yo, se había asustado tanto que cubrió su rostro para no mirar. Pero antes de llegar a donde estaba, un miedo inexplicable me poseyó. Mi cuerpo se inmovilizó en el acto, el brazo derecho ya extendido para tocar al otro. El hombre alzó la cabeza. No era Pablito. Sus ojos eran dos enormes espejos como ojos de tigre. Mi cuerpo saltó hacia atrás, mis músculos se tensaron y luego libraron la tensión sin la menor influencia de mi voluntad y ejecuté el salto con tanta rapidez y a tal distancia que en circunstancias normales me habría envuelto en una grandiosa especulación al respecto. En aquellos momentos, sin embargo, mi miedo desproporcionado no me permitía ninguna inclinación a ponderar y habría salido corriendo de allí de no haber sido porque alguien aferró mi brazo con fuerza. Ese contacto me produjo un pánico total, lancé un grito. No fue el chillido que yo había esperado, sino un largo alarido escalofriante. Me volví a encarar a mi asaltante. Era Pablito, aún más tembloroso que yo. Mi nerviosismo estaba en su punto más alto. No era posible hablar. Los dientes me castañeaban y el escalofrío recorría mi espalda, provocándome sacudidas involuntarias. Tenía que respirar a bocanadas. Pablito dijo entre castañeteos, que el nahual lo había estado esperando, que él apenas se había zafado de sus garras cuando tropezó conmigo y que mi grito estuvo a punto de matarlo. Quise reír y produje los sonidos más extraños que pueden imaginarse. Al recobrar la calma, dije a Pablito que aparentemente me había ocurrido lo mismo. El resultado final en mi caso era que mi fatiga se desvaneció. Un incontenible empellón de fuerza y bienestar ocupaba su sitio. Pablito parecía experimentar las mismas sensaciones y empezamos a reír risitas tontas y nerviosas. Oí en la distancia pasos suaves y cautelosos. Detecté el sonido antes que Pablito. Él pareció reaccionar a mi tensión. Tuve la certeza de que alguien se acercaba al sitio donde estábamos. Mirábamos en dirección del ruido. Un momento después, las siluetas de don Juan y don Genaro se hicieron visibles. Caminaban despacio y se detuvieron a 1 o 2 pasos de nosotros. Don Juan estaba frente a mí y don Genaro encaraba a Pablito. Quise decir a don Juan que algo había estado a punto de enloquecerme de miedo,
pero Pablito me apretó el brazo. Supe por qué lo hacía. Algo había de extraño en don Juan y don Genaro. Al mirarlos, mis ojos empezaron a desenfocarse. Don Genaro dio una orden seca. No entendí lo que dijo, pero supe que nos prohibía cruzar los ojos. Ya la oscuridad descendió al mundo, dijo don Juan mirando al cielo. Don Genaro dibujó una media luna en el duro suelo. Por un instante me pareció que usaba un gis iridiscente. Luego advertí que no tenía nada en la mano. Yo percibía la media luna imaginaria que había dibujado con el dedo. Hizo que Pablito y yo nos sentáramos en la curva interna del filo convexo, mientras él y don Juan se instalaban con las piernas cruzadas en los extremos de la media luna a unos 2 metros de nosotros. Don Juan habló primero. Dijo que nos iban a mostrar a sus aliados. Dijo que si mirábamos sus costados izquierdos entre la cadera y el costillar, veríamos algo como un trapo o un pañuelo colgado de sus cinturones. Don Genaro añadió que junto a esos trapos había 2 objetos redondos como botones y que debíamos mirar sus cintos hasta ver los trapos y los botones. Antes de que don Genaro hablase, yo ya había notado un objeto plano, como un trozo de tela, y un guijarro redondo que colgaban de sus cinturones. Los aliados de don Juan eran más oscuros y ominosos que los de don Genaro. Mi reacción fue una mezcla de curiosidad y miedo. Experimentaba las reacciones en el estómago y no juzgaba nada de manera racional. Don Juan y don Genaro se llevaron la mano al cinturón y parecieron desenganchar los trozos de tela oscura. Los tomaron con la mano izquierda. Don Juan lanzó el suyo al aire por encima de su cabeza, pero don Genaro lo dejó caer suavemente. Los trozos de tela se desplegaron en la caída como pañuelos perfectamente lisos, descendieron despacio, oscilando como voladores. El movimiento del aliado de don Juan era la réplica exacta de lo que él había hecho girar días antes. Conforme los trozos de tela se acercaban al suelo, se hacían sólidos, redondos y masivos. Se contrajeron como si hubiesen caído sobre un tirador de puerta. Luego se expandieron. El de don Juan creció hasta ser una sombra voluminosa. Tomó la guía y avanzó hacia nosotros, aplastando piedras y terrones. Llegó a 1 o 2 pasos de nosotros, hasta el cuenco de la media luna, entre don Juan y don Genaro. En cierto momento pensé que rodaría sobre nosotros, pulverizándonos. Mi terror en ese instante ardía como una hoguera. La sombra frente a mí era gigantesca, de unos 4 metros de alto y 2 de ancho. Se movía como si tentaleara a ciegas sintiendo su camino. Se sacudía y oscilaba. Supe que estaba buscándome. En ese momento Pablito ocultó la cabeza contra mi pecho. La sensación que su movimiento me produjo disipó en parte la atención empavorecida que yo había enfocado en la sombra. Esta pareció disociarse, a juzgar por sus sacudidas erráticas, y luego desapareció, fundiéndose con la oscuridad en torno. Sacudí a Pablito. Él alzó la cara y dejó escapar un grito sofocado. Miré hacia arriba. Un hombre extraño me contemplaba. Parecía haberse hallado detrás de la sombra, acaso oculto por ella. Era alto y delgado, de rostro largo, sin cabello, y una irritación o eczema cubría el lado izquierdo de su cabeza. Sus ojos eran locos y brillantes, tenía la boca entreabierta. Vestía una rara especie de pijama, los pantalones le quedaban cortos. No pude discernir si usaba zapatos. Quedó mirándonos durante lo que pareció un largo rato, como en espera de una coyuntura para lanzarse sobre nosotros y despedazarnos. Así de intensos eran sus ojos. No había en ello odio ni violencia, sino alguna especie de desconfianza animal. Yo no podía soportar más la tensión. Quise adoptar una posición de pelea que don Juan me había enseñado antes, y lo habría hecho si Pablito no me hubiera susurrado que el aliado no podía pasar de la raya que don Genaro trazara en el suelo. Advertí entonces que en verdad había una línea brillante que al parecer detenía lo que se hallaba frente a nosotros.
Tras un momento, el hombre se apartó hacia la izquierda igual que la sombra. Tuve la sensación de que don Juan y don Genaro habían llamado a ambos. Hubo un corto intervalo de inquietud. Yo no veía a don Juan ni a don Genaro. No estaban ya sentados en las puntas de la media luna. De pronto oí el sonido de 2 guijarros que golpeaban el sólido suelo de roca donde nos hallábamos. Y en un destello el área frente a nosotros se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz amarillenta. Vimos una bestia voraz, un gigantesco lobo o coyote de aspecto repugnante. Cubría su cuerpo una secreción blanca como sudor o saliva. Su pelambre era áspera y húmeda. Gruñía con una furia ciega que me produjo escalofríos. Su quijada temblaba, lanzando goterones de baba. Rascaba el suelo como un perro rabioso que tratara de librarse de una cadena. Luego se paró sobre las patas traseras y agitó con furia las delanteras y las quijadas. Toda su ferocidad parecía concentrada en romper alguna barrera frente a nosotros. Me percaté de que el miedo hacia aquel animal enloquecido era diferente del que me habían producido las 2 apariciones anteriores. Mi temor de la bestia era repulsión y horror físicos. Seguí mirando en completa impotencia su rabia. De pronto pareció perder su salvajismo y se alejó trotando. Oí entonces que algo más venía hacia nosotros, o acaso lo sentí. De un momento a otro apareció la forma de un felino colosal. Lo primero que vi fueron sus ojos en la oscuridad. Eran enormes y fijos como 2 charcos de agua que reflejan la luz. Resoplaba y gruñía suavemente, exhalaba aire y se paseaba frente a nosotros sin quitarnos la vista de encima. No tenía el mismo brillo eléctrico que el coyote. Yo no podía distinguir claramente sus facciones, y sin embargo su presencia era infinitamente más ominosa que la de la otra bestia. Parecía reunir fuerzas. Sentí que en su audacia traspasaría sus límites. Pablito debe haber tenido un sentimiento similar, pues me susurró que agachara la cabeza y me tendiera en el suelo. Un segundo después, el felino atacó. Corrió en nuestra dirección y luego saltó con las garras extendidas. Cerré los ojos y escondí la cabeza entre los brazos contra el suelo. Sentí que la bestia había rasgado la línea protectora que don Genaro dibujara alrededor nuestro y que se hallaba encima de nosotros. Su peso me aplastaba. La piel de su vientre frotaba mi cuello. Parecía que sus patas delanteras estaban atrapadas en algo. Forcejeaba por liberarse. Sentí sus sacudidas y oí su diabólico resoplar. Supe entonces que me hallaba perdido. Tuve un vago sentimiento de elección racional y quise resignarme con calma a la suerte de morir allí, pero temí el dolor físico de la muerte bajo tan atroces circunstancias. Entonces, una fuerza extraña brotó de mi cuerpo. Fue como si mi cuerpo rehusara a morir y reuniera toda su energía en un solo punto, mi brazo izquierdo. Sentí que un empellón indomable lo atravesaba. Algo incontrolable tomaba posesión de mi cuerpo. Algo me forzaba a empujar el peso maligno de la bestia y quitárnoslos de encima. Pablito pareció haber reaccionado en la misma forma y ambos nos pusimos de pie al mismo tiempo. Fue tanta la energía creada por ambos que la bestia salió disparada como un muñeco de trapo. El esfuerzo había sido supremo. Me derrumbé en el suelo, jadeante. Los músculos de mi estómago estaban tan tensos que me impedían respirar. No prestaba atención a lo que Pablito hacía. Finalmente, noté que don Juan y don Genaro me ayudaban a sentarme. Vi a Pablito tirado boca abajo con los brazos extendidos. Parecía desmayado. Después de haber hecho que me sentara, don Juan y don Genaro ayudaron a Pablito. Ambos le frotaron el estómago y la espalda. Lo hicieron poner de pie y tras un rato pudo sentarse por sí mismo. Don Juan y don Genaro tomaron asiento en los extremos de la media luna y luego empezaron a moverse frente a nosotros como si entre los 2 puntos existiera un barandal, el cual usaban para cambiar sus posiciones de un lado a otro. Sus movimientos me mareaban.
Por fin se detuvieron junto a Pablito y empezaron a susurrarle al oído. Tras un momento, los tres se incorporaron al unísono y fueron hasta el filo del risco. Don Genaro alzó a Pablito como si éste fuera un niño. El cuerpo de Pablito estaba tieso como una tabla. Don Juan lo asió por los tobillos. Le dio vueltas, al parecer para ganar fuerza e impulso, y finalmente soltó sus piernas y arrojó el cuerpo sobre el abismo desde el borde del risco. Vi el cuerpo de Pablito contra el oscuro cielo occidental. Describía círculos igual que el cuerpo de don Juan había hecho antes. Los círculos eran lentos. Pablito parecía ganar altura en vez de caer. Luego el giro se aceleró. El cuerpo de Pablito dio vueltas como un disco y en el momento siguiente se desintegró. Percibí que se había desvanecido en el aire. Don Juan y don Genaro vinieron a mi lado, se acuclillaron y empezaron a susurrarme a los oídos. Cada uno decía algo diferente, pero yo no tenía dificultad en seguir sus órdenes. Era como si me hubiese partido en el instante en que pronunciaron las primeras palabras. Sentí que me hacían lo que habían hecho con Pablito. Don Genaro me hizo girar y luego tuve la sensación totalmente consciente de dar vueltas o frotar durante un momento. Luego caía por los aires, me desplomaba hacia el suelo a una velocidad tremenda. Sentí que mis ropas se desgarraban, que mi carne se desprendía y finalmente solo quedaba mi cabeza. Tuve claramente la sensación de que al desmembrarse mi cuerpo, perdía el peso superfluo y así la caída perdió impulso y mi velocidad amainó. El descenso ya no era un vértigo. Empecé a oscilar en el aire como una hoja. Luego mi cabeza fue despojada de su peso y todo cuanto quedaba de mí era 1 centímetro cúbico, una pepita, un diminuto residuo como un guijarro. Todo mi sentir se concentraba allí. Luego la pepita pareció reventar y fui 1 millar de trozos. Supe, o algo en alguna parte supo, que yo tenía conciencias de los 1000 trozos a la vez. Yo era la conciencia misma. Luego, alguna parte de esa conciencia empezó a agitarse, se alzó, creció. Adquiría localización y poco a poco recobré el sentido de los límites, el entendimiento o lo que fuera, y de pronto el yo que conocía y me era familiar brotó a una espectacular visión de todas las combinaciones imaginables de escenas hermosas. Era como si mirara miles de imágenes del mundo, de la gente, de las cosas. Después, las escenas se emborronaron. Tuve la sensación de que pasaban frente a mis ojos a velocidad creciente hasta que ya no me era posible examinar ninguna por separado. Finalmente, fue como si presenciara la organización del mundo rodando frente a mis ojos en una cadena continua sin fin. De repente me hallé parado en el risco con don Juan y don Genaro. Susurraron que me habían traído de vuelta y que yo había atestiguado lo desconocido, sobre lo que nadie puede hablar. Dijeron que me lanzarían allí una vez más y que yo debía desplegar las alas de mi percepción y tocar al tonal y al nahual al mismo tiempo, sin la conciencia de oscilar entre uno y otro. Experimenté nuevamente las sensaciones de ser arrojado, girar y caer a tremenda velocidad. Luego estallé, me desintegré. Algo se dio en mí, soltó algo que yo había retenido toda mi vida. Me di perfecta cuenta entonces de que mi reserva secreta había sido perforada y se vertía sin restricciones. Ya no había la dulce unidad que llamo yo. No había nada, y sin embargo esa nada estaba llena. No era luz ni oscuridad, calor ni frío, agradable ni desagradable. Yo no me movía, ni flotaba, ni me hallaba estacionario. Tampoco era una unidad, un yo mismo, como estoy acostumbrado a hacerlo. Yo era una miríada de yo mismo y todos eran yo. Una colonia de unidades independientes que tenían una alianza especial entre sí e inevitablemente se unirían para integrar una sola conciencia, mi conciencia humana. No era que yo supiese, sin duda alguna, porque no había nada con lo que hubiera podido saber. Pero todos mis yo mismos sabían que el yo de mi mundo familiar era una colonia, un conglomerado de sentimientos separados e independientes que poseían una inflexible solidaridad mutua.
la solidaridad inflexible de mis incontables conciencias, la alianza mutua de esas partes era mi fuerza vital. Una manera de describir aquella sensación unificada sería decir que las pepitas de conciencia se hallaban dispersas. Cada una poseía conciencia de sí y ninguna predominaba más que otra. Entonces algo las agitaba y se reunían para emerger en una zona donde todas tenían que juntarse en un bloque, el yo que conozco. Luego, yo, como yo mismo, presenciaba una escena coherente de actividad mundana o una escena referente a otros mundos y que me parecía pura imaginación, o una escena que pertenecía al pensamiento puro, es decir, visiones de sistemas intelectuales o ideas concatenadas como verbalizaciones. En algunas escenas hablé conmigo mismo hasta saciarme. Después de cada una de esas visiones coherentes, el yo se desintegraba y volvía a no ser nada. Durante una de las excursiones a la visión coherente, me hallé en el risco con don Juan. Inmediatamente me percaté de ser entonces el yo total que me es familiar. Sentí la realidad de mi parte física. Estaba en el mundo, no solo presenciándolo. Don Juan me abrazó como a un niño, me miró. Su rostro estaba muy cerca. Yo veía sus ojos en la oscuridad. Eran bondadosos. Parecían contener una pregunta. Supe cuál era. Lo impronunciable era en verdad impronunciable. ¿Y bien?, preguntó suavemente como si necesitara mi reafirmación. Yo estaba mudo, las palabras insensible, desconcertado, confuso y otras por el estilo no eran en modo alguno descripciones apropiadas de mi sentir en aquel momento. No era sólido. Supe que don Juan tenía que asirme y mantenerme a la fuerza sobre el suelo. De otro modo, habría flotado en el aire para desaparecer. No tenía miedo de desvanecerme, añoraba lo desconocido, donde mi conciencia no estaba unificada. Don Juan me llevó despacio, haciendo presión sobre mis hombros, hasta un área cercana a la casa de don Genaro. Me hizo acostar y me cubrió con tierra que al parecer había apilado previamente. Me cubrió hasta el cuello. Hizo con hojas una especie de almohada para mi cabeza y me dijo que no me moviera ni me quedara dormido. Dijo que iba a sentarse allí para hacerme compañía hasta que la tierra hubiera vuelto a consolidar mi forma. Me sentía muy cómodo y tenía un deseo casi invencible de dormir, pero don Juan no lo permitió. Exigió que hablara de cualquier cosa bajo el sol, excepto de lo que acababa de experimentar. Yo al principio no sabía de qué hablar. Luego pregunté por don Genaro. Don Juan dijo que don Genaro había ido a enterrar a Pablito cerca de allí y que estaba haciendo con él lo mismo que él estaba haciendo conmigo. Pese a mi deseo de sostener la conversación, algo en mí se hallaba incompleto. Sentía una indiferencia inusitada, un cansancio que más parecía fastidio. Don Juan parecía al tanto de mis sentimientos. Empezó a hablar de Pablito y de cómo nuestros destinos se trenzaban. Dijo haberse convertido en el benefactor de Pablito al mismo tiempo que don Genaro se hizo su maestro y que el poder nos había emparejado paso a paso a Pablito y a mí. Señaló con énfasis que la única diferencia entre Pablito y yo era que, mientras el mundo de Pablito como guerrero estaba gobernado por la coerción y el miedo, el mío estaba por el afecto y la libertad. Don Genaro explicó que tal diferencia se debía a las personalidades intrínsecamente distintas de los benefactores. Don Genaro era dulce, afectuoso y gracioso, mientras él mismo era seco, autoritario y directo. Dijo que mi personalidad exigía un maestro fuerte, pero un benefactor tierno, y que Pablito era al contrario, necesitaba un maestro bueno y un benefactor severo. Hablamos un rato más y luego amaneció. Al aparecer el sol sobre las montañas en el horizonte oriental, don Juan me ayudó a salir de la tierra. Cuando desperté al atardecer, don Juan y yo nos sentamos junto a la puerta de la casa. Don Juan dijo que don Genaro seguía con Pablito preparándolo para el último encuentro. Mañana Pablito y tú entrarán a lo desconocido, dijo. Debo prepararte para eso ahora. Entrarán ustedes dos solos.
Anoche ustedes eran como dos yoyos que nosotros hacíamos ir y venir. Mañana andarán solos y por su cuenta. Tuve un ataque de curiosidad y las preguntas sobre mis experiencias nocturnas brotaron en torrente. Don Juan no se inmutó. Hoy tengo que lograr una maniobra crucial, dijo. Tengo que tenderte el último lazo y tú debes caer en él. Rió y se palmeó los muslos. Lo que Genaro quiso mostrarte la otra noche con el primer ejercicio fue cómo usan los brujos al nahual, prosiguió. No hay modo de llegar a la explicación de los brujos a menos que uno haya usado voluntariamente al nahual, o mejor dicho, a menos que uno haya usado voluntariamente el tonal para dar sentido a las propias acciones que uno ejecuta en el nahual. Otra manera de aclarar todo es decir que la visión del tonal debe prevalecer si uno quiere usar el nahual como lo usan los brujos. Le dije que encontraba una notoria incongruencia en lo que él acababa de expresar. Por una parte, me había dado 2 días antes una increíble recapitulación de sus actos deliberados durante un periodo de años, actos planeados para afectar mi visión del mundo, y por otra parte quería que esa misma visión prevaleciese. Uno no tiene nada que ver con lo otro, dijo. El orden en nuestra percepción es el dominio exclusivo del tonal. Solo allí pueden nuestras acciones tener continuidad. Solo allí son como escaleras en las que uno puede contar los peldaños. No hay nada por el estilo en el nahual. Por ello, la visión del tonal es una herramienta y como tal, no es solo la mejor herramienta, sino la única que tenemos. Anoche tu burbuja de percepción se abrió y sus alas se desplegaron. No hay otra cosa que decir al respecto. Es imposible aplicar lo que sucedió de modo que no voy a... Es imposible explicar lo que sucedió, de modo que no voy a intentarlo y tú tampoco deberías. Basta decir que las alas de tu percepción tocaron su totalidad. Anoche fuiste y viniste del nahual al tonal una y otra vez. Fuiste lanzado en el abismo 2 veces para no dejar posibilidad de error. La segunda vez experimentaste el impacto pleno del viaje a lo desconocido. Tu percepción desplegó las alas cuando algo en ti se dio cuenta de tu verdadera naturaleza. Eres un racimo. Esa es la explicación de los brujos. El nahual es lo impronunciable. Todos los sentimientos y todos los seres y todos los uno mismos que son posibles flotan en él para siempre como barcas apacibles y constantes. Entonces la goma de la vida pega a algunos de ellos. Tú lo descubriste eso anoche. Y lo mismo hizo Pablito, y lo mismo Genaro la vez que se adentró en lo desconocido, y lo mismo hice yo. Cuando la goma de la vida pega a esos sentimientos, se crea un ser que pierde el sentido de su verdadera naturaleza y se ciega con el brillo y el clamor del área donde están los seres, el tonal. El tonal es donde existe toda la organización unificada. Un ser entra al tonal una vez que la fuerza de la vida ha unido los sentimientos que se necesitan. Una vez te dije que el tonal empieza al nacer y termina al morir. Lo dije porque sé que apenas la fuerza de la vida deja el cuerpo, todos esos pedazos aislados que forman el racimo se desintegran y regresan al sitio de donde vinieron, al nahual. Lo que el guerrero hace al viajar al desconocido se parece mucho a la muerte, excepto que su racimo de sentimientos aislados no se desintegra, sino que se expande un poco sin perder la unión. En la muerte, sin embargo, todos se hunden en lo profundo y se mueven por su propia cuenta, como si nunca hubieran sido una unidad. Quise señalar la completa homogeneidad de sus descripciones con mi experiencia, pero no me permitió hablar. Hay una manera de referirse a lo desconocido, dijo. No hay manera de referirse a lo desconocido, dijo. Uno solo puede presenciarlo. La explicación de los brujos dice que cada uno de nosotros tiene un centro desde el cual podemos presenciar el nahual, la voluntad. Así, un guerrero puede aventurarse en el nahual y dejar que su racimo se organice y se reorganice en todas las formas posibles. Te he dicho que la expresión del nahual es un asunto personal.
Con eso quise decir que depende del guerrero mismo dirigir la organización y la reorganización de ese racimo. La forma humana o el sentimiento humano es el arreglo original, capaz para nosotros. Esa es la más dulce de todas las formas. Sin embargo, hay un número infinito de formas alternas que el racimo puede adoptar. Te he dicho que un brujo puede adoptar la forma que quiera. Eso es cierto. Un brujo está en posesión de la totalidad de sí mismo y puede dirigir las partes de su racimo para que se unan en cualquier forma concebible. La fuerza de la vida es lo que hace posible ese barajeo, pero una vez que la fuerza de la vida se agota, no hay modo de reintegrar el racimo. He llamado a ese racimo la burbuja de la percepción. También he dicho que está sellado, cerrado fuertemente y que jamás se abre hasta el momento en que morimos. Sin embargo, puede hacérsele abrir. Evidentemente, los brujos han aprendido el secreto, y aunque no todos llegan a la totalidad de sí mismos, conocen la posibilidad de llegar a eso. Saben que la burbuja solo se abre cuando uno se sumerge en el nahual. Ayer te di una recapitulación de todos los pasos que has seguido para llegar a ese punto. Me escrutó como si esperara un comentario o una pregunta. Lo que había dicho estaba más allá de lo comentable. Entendí entonces que no habría tenido efecto alguno si me lo hubiera dicho 14 años antes o en cualquier punto durante mi aprendizaje. Lo importante era el hecho de que yo había experimentado con mi cuerpo o en él las premisas de la explicación. Estoy esperando tu pregunta de costumbre, dijo pronunciando despacio las palabras. ¿Qué pregunta? La que tu corazón se muere por hacer. Hoy desisto de hacer todas las preguntas. En verdad, no tengo ninguna pregunta, don Juan. Eso no es justo, dijo riendo. Hay una pregunta en particular que necesito que hagas. Dijo que si cesaba mi diálogo interno, tan solo un instante podría discernir qué pregunta era. Tuve un pensamiento súbito, una comprensión momentánea y supe lo que él deseaba. ¿Dónde estaba mi cuerpo mientras sucedía todo eso, don Juan? Pregunté y estalló en una carcajada. Esa es la última treta de los brujos, dijo. Digamos que lo que voy a revelarte es el último pedacito de la explicación de los brujos. Hasta ahora tu razón ha seguido mis hechos como mejor ha podido. Tu razón está dispuesta a admitir que el mundo no es como la descripción lo pinta, o que en él hay mucho más de lo que se ve. Tu razón está casi preparada y dispuesta para admitir que tu percepción subió y bajó ese peñasco, o que algo en ti, incluso todo tú, saltó al fondo del barranco y examinó con los ojos del tonal lo que había allí, como si hubieras descendido corporalmente como con una cuerda y una escalera. El acto de examinar el fondo del barranco fue la cúspide de todos estos años de entrenamiento. Lo hiciste bien. Genaro vio el centímetro cúbico de suerte cuando le aventó una roca al tú que estaba en el fondo de la cañada. Tú viste todo. Genaro y yo supimos entonces sin la menor duda que estabas listo para lanzarte a lo desconocido. En aquel instante no solo viste, sino que supiste todo lo del doble el otro. Interrumpiendo, me dijo que me daba crédito inmerecido por algo más allá de mi entendimiento. Interrumpiendo, le dije que me daba crédito inmerecido por algo más allá de mi entendimiento. Su respuesta fue que yo necesitaba tiempo para dejar que todas esas impresiones se asentaran y que una vez que lo hubiera hecho, las respuestas manarían de mí como antes las preguntas. El secreto del doble radica en la burbuja de la percepción, que en tu caso estaba aquella noche en lo alto del peñasco y en el fondo del barranco al mismo tiempo, dijo. El racimo de sentimientos puede agruparse al instante en cualquier parte. En otras palabras, podemos percibir a la vez el aquí y el allí. Me instó a hacer memoria y recordar una secuencia de acciones que, de tan ordinarias, dijo, casi se me habían olvidado. No supe de qué hablaba. Me animó a un mayor esfuerzo. Piensa en tu sombrero, dijo, y en lo que Genaro hizo con él. Experimenté un brusco choque de reconocimiento. Había olvidado que don Genaro quiso que me quitara el sombrero
porque el viento me lo arrancaba a cada momento, pero yo no quería prescindir de él. Me sentía estúpido en mi desnudez. Usar sombrero, lo cual por lo común nunca hago, me proporcionaba un sentimiento de extrañeza. Yo no era en verdad yo mismo, por lo cual estar desnudo no me apenaba tanto. Don Genaro intentó luego cambiar sombreros conmigo, pero el suyo era demasiado pequeño para mí. Hizo chistes sobre el tamaño de mi cabeza y las proporciones de mi cuerpo, y finalmente me quitó el sombrero y me envolvió la cabeza en un poncho viejo, a guisa de turbante. Dije a don Juan que había olvidado esa secuencia, la cual sin duda ocurrió entre mis supuestos saltos, y sin embargo el recuerdo de tales saltos resaltaba como una unidad sin interrupción. Por supuesto que fueron una unidad sin interrupción, y también lo fueron los juegos de Genaro con tu sombrero, dijo él. Esos dos recuerdos no pueden acomodarse uno tras otro porque ocurrieron al mismo tiempo. Movió los dedos de la mano izquierda como si no pudieran encajar en los espacios entre los dedos de la derecha. Esos saltos fueron solo el principio, continuó. Luego vino tu verdadera excursión a lo desconocido. Anoche experimentaste lo impronunciable, el nahual. Tu razón no puede luchar contra el conocimiento físico de que eres un racimo de sentimientos sin nombre. Tu razón tal vez incluso admita a estas alturas que hay otro centro de ensamble, la voluntad, a través de la cual es posible juzgar, calcular y utilizar los extraordinarios efectos del nahual. Por fin, tu razón se ha enterado de que podemos reflejar al nahual a través de la voluntad, aunque nunca podamos explicarlo. Pero entonces viene tu pregunta. ¿Dónde estaba yo mientras ocurría todo eso? ¿Dónde estaba mi cuerpo? La convicción de que hay un tú real es el resultado del hecho de que has reunido todo cuanto tienes en torno a tu razón. En este momento tu razón admite que el nahual es lo indescriptible, no porque la evidencia lo haya convencido, sino porque es más seguro admitir esto. Tu razón está en terreno seguro. Todos los elementos del tonal están de su lado. Don Juan hizo una pausa y me examinó. Sonreía con bondad. Vamos al sitio de predilección de Genaro, dijo abruptamente. Se puso de pie y caminamos hasta la roca donde habíamos hablado 2 días antes. Nos sentamos cómodamente en los mismos sitios, con la espalda contra la roca. Hacer que la razón se sienta segura es siempre la tarea del maestro, dijo. Yo le jugué un truco a tu razón al hacerla creer que el tonal era explicable y previsible. Genaro y yo hemos trabajado para darte la impresión de que solo el nahual estaba más allá de la explicación. La prueba de que el truco tuvo éxito es que en este momento te parece que, pese a todo cuanto has atravesado, hay todavía un núcleo en el que puedes reclamar como propio tu razón. Eso es un espejismo. Tu preciosa razón no es más que un centro de ensamble, un espejo que refleja algo que está fuera de ella. Anoche atestiguaste no solo lo indescriptible que es el nahual, sino también lo indescriptible que es el tonal. El último trozo de la explicación de los brujos dice que la razón no hace sino reflejar un orden externo y que la razón no sabe nada de ese orden, no puede explicarlo, como tampoco puede explicar al nahual. La razón solo puede atestiguar los efectos del tonal, pero jamás podría comprenderlo o desilvanarlo. El hecho mismo de que estemos pensando y hablando indica que hay un orden que seguimos sin ni siquiera saber cómo lo hacemos o qué es el orden ese. Saqué a colación la idea de las investigaciones realizadas por el hombre occidental con respecto al funcionamiento del cerebro como una posibilidad de explicar qué era aquel orden. Él señaló que las investigaciones no hacían más que atestiguar que algo estaba sucediendo. Los brujos hacen lo mismo con su voluntad, dijo. Dicen que por medio de la voluntad pueden atestiguar los efectos del nahual. Ahora puedo añadir que por medio de la razón, sin importar lo que hagamos con ella o cómo lo hagamos, estamos simplemente atestiguando los efectos del tonal. En ambos casos no hay esperanza nunca de entender o de explicar qué es lo que estamos atestiguando.
Anoche fue la primera vez que volaste con las alas de tu percepción. Eras aún muy tímido, solo te aventuraste en la banda de la percepción humana. Un brujo puede usar esas alas para tocar otras sensibilidades, la de un cuerpo, por ejemplo, la de un coyote, un grillo o el orden de otros mundos en ese espacio infinito. ¿Se refiere usted a otros planetas, don Juan? Claro, las alas de la percepción puede llevarnos a los recónditos confines del nahual o a los mundos inconcebibles del tonal. ¿Puede un brujo, por ejemplo, ir a la luna? Desde luego que sí, replicó, solo que no podría traer un costal de piedras. Reímos y bromeamos al respecto, pero él había hablado con toda seriedad. Hemos llegado a la última parte de la explicación de los brujos, dijo. Anoche Genaro y yo te mostramos los dos últimos puntos que integran la totalidad del hombre, el nahual y el tonal. Una vez te dije que esos dos puntos estaban fuera de uno mismo y a la vez no lo estaban. Esa es la paradoja de los seres luminosos. El tonal de cada uno de nosotros es solo un reflejo de ese indescriptible, desconocido, lleno de orden, el gran tonal. El nahual de cada uno de nosotros es solo un reflejo de ese indescriptible vacío que lo contiene todo, el gran nahual. Ahora debes quedarte en el sitio de predilección de Genaro hasta que llegue el crepúsculo. Para entonces ya habrás metido en su sitio la explicación de los brujos. Ahora, aquí sentado, no tienes nada más que la fuerza de tu vida, que une ese racimo de sentimientos. Se puso de pie. La tarea de mañana es lanzarte solo a lo desconocido. Mientras Genaro y yo te observamos sin intervenir, dijo. Quédate aquí sentado y suspende tu diálogo interno. Puede que reúnas el poder necesario para desplegar las alas de tu percepción y volar hacia esa infinitud.